Daniel oró hasta que experimentó un avance, empoderamiento, y fue liberado hacia los ámbitos espirituales de los ángeles, la revelación, la sabiduría y el conocimiento. En Daniel 9 dice: Mientras yo estaba hablando, orando y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Sí, mientras yo hablaba en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto antes en visiones al principio, siendo hecho volar rápidamente, llegó a mí como a la hora de la ofrenda de la tarde, y Gabriel me informó y habló conmigo y dijo: Oh Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Los videntes operan en un ámbito angelical de habilidad y entendimiento que es más avanzado que el de otras personas, incluso dentro de los 5 ministerios. Así que ellos vienen e interactúan con ángeles, quienes les dan conocimiento revelado, les dan entendimiento de los tiempos y las estaciones. Es como la unción de Isaacar. La oración es la puerta de entrada al ámbito espiritual de la visión y la revelación. Daniel fue visitado por el ángel Gabriel en el ámbito de la visión. Los sueños y las visiones son las puertas que abren el cielo y que nos dan revelación espiritual, conocimiento, sabiduría y entendimiento de los 7 espíritus de Dios que se mencionan en Isaías 11:2 y Apocalipsis 4:5. Gabriel es un arcángel encargado de los sueños y las visiones. Él le dio a Daniel habilidad y entendimiento espiritual. Un intérprete de sueños va a estar trabajando con el ámbito angelical. Ellos sabrán y verán ángeles en los sueños y podrán reconocer a los ángeles que operan en tus sueños. Estamos aprendiendo a cooperar con la hueste angelical, que permitirá que los ojos espirituales de nuestro corazón sean iluminados para ver. Efesios 1:16, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Eres creyente? Si crees, la extraordinaria grandeza de su poder estará obrando en ti. Jesús es la puerta, y sin desarrollar una relación íntima con Jesús, no llegaremos a la puerta celestial que aparece en Apocalipsis 4. Esa puerta está abierta y nos está esperando. La obediencia a Dios y morir a nuestro propio egoísmo nos permitirá obtener una mayor comprensión de las dimensiones espirituales en las que estamos llamados a caminar. Vivir vidas santas y rendidas al reino de Dios es esencial para caminar en la autoridad y el poder de Dios. Necesitamos buscar su presencia y orar como nunca antes. Orar es simplemente hablar con Dios, compartir nuestras esperanzas, sueños y deseos, y escucharle para que nos hable, dándonos entendimiento, claridad y dirección. Dios se trata de relación, no de desempeño. Necesitamos imaginar nuestras manos extendiéndose hacia Dios, pidiéndole ayuda. A veces nuestra oración puede ser tan simple como: ayúdame, Señor, o ten misericordia, o más, o me arrepiento, o estoy escuchando, o estoy aquí. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. A veces, cuando nuestra mano se extiende hacia el cielo, Dios pone una espada en ella. La palabra de Dios es como una espada y debemos proclamar la palabra de Dios. Estamos en la era de la boca. Cuando la boca habla, debemos movernos en poder.
La palabra de Dios nos vindicará y nos vengará de nuestros enemigos y de aquellos que nos han acusado falsamente, herido, usado o rechazado. Dios tiene el poder de protegernos o de restaurar todo lo que nos ha sido robado. Daniel es un ejemplo de una persona piadosa que fue perseguida por aquellos que le tenían envidia. Se dice que era un hombre de carácter, un hombre íntegro, un hombre de oración, y aun así siempre intentaban matarlo y hacer que lo arrojaran al foso de los leones para destruirlo. Sin embargo, al final de sus pruebas, todo le fue restaurado. Daniel se encontró en un foso de leones. Los leones no pudieron devorarlo, porque Dios envió ángeles que lo acompañaron, lo protegieron, acamparon a su alrededor porque él temía al Señor, y ellos cerraron las bocas de los leones. Aprendamos a bendecir a nuestros enemigos con amor, con gracia, con poder, y a sacarlos del reino de las tinieblas para llevarlos al reino de la maravillosa luz de Dios. El ejército angelical que está con nosotros es mayor que aquellos que nos rodean con la intención de hacernos daño. Casi la mitad de la Biblia registra ejemplos de visitaciones angelicales, visiones sobrenaturales o experiencias oníricas, encuentros espirituales arrebatadores y aventuras proféticas. Dios quiere que seamos un pueblo sobrenatural. La Biblia es un libro sobre el poder sobrenatural de Dios. Más de un tercio de la Biblia trata sobre sueños, visiones y su interpretación. Los asombrosos dones que Dios ha dado a los videntes los convierten en grandes intérpretes de los sueños, visiones y misterios espirituales de Dios. Daniel y José fueron llevados ante los grandes y poderosos reyes y faraones de su época, porque eran videntes dotados para los sueños. Los videntes observan las cosas que ocurren en este ámbito de la realidad espiritual. Aquellos que no tienen el don de la videncia escuchan atentamente sus asombrosas historias, sabiduría espiritual y explicaciones. Lo que buscamos es una visión clara, un nuevo orden. Queremos que Dios nos muestre las cosas como Samuel vio al Señor. El Señor vino, lo llamó por su nombre, Samuel, Samuel, y luego dice que él vino y se puso de pie delante de él. La oración desesperada hizo que el Señor recordara a Ana. Cuando él volvió sus ojos hacia ella, la miró y sanó su esterilidad, y el Señor le dio más que un hijo en Samuel. Le dio un profeta y un vidente para una nación. Cuando el vidente Samuel estaba siendo entrenado para ministrar al Señor por el sacerdote Elí, la palabra del Señor y la visión eran infrecuentes. Elí no solo estaba perdiendo la vista natural, sino que también estaba espiritualmente ciego o insensible. Elí estaba dormido en su turno y en su lugar de servicio. Sus hijos no estaban cumpliendo correctamente su función en el sacerdocio, pero una noche todo eso cambió. El niño Samuel se había acostado en el templo cerca del arca de la presencia de Dios, pero seguía muy atento. Mientras el niño Samuel descansaba bajo la sombra de Dios junto al arca, el Señor lo llamó por su nombre. Cuando eres llamado por tu nombre en el cielo, las cosas cambian en la tierra. Ahora el cielo te conoce porque Dios te ha señalado. Él llamó a Job por su nombre, llamó a Samuel por su nombre, llamó a David por su nombre, llamó a Saúl por su nombre. Y a los diferentes apóstoles, Él los conocía por su nombre. Si eres conocido por tu nombre en el cielo, llevas un nivel mayor de poder y autoridad. Y dice que mientras el niño Samuel descansaba bajo la sombra de Dios junto al arca, el Señor lo llamó por su nombre varias veces. Samuel se levantó de un salto y corrió hacia Elí. Pensando que era la voz de Elí, dijo: «Aquí estoy, me llamaste». Pero Elí se despertó y respondió: «Yo no te llamé, vuelve a dormir». El sueño parecía ser la respuesta de Elí para todo.
Cuando Samuel estaba descansando junto al arca, de nuevo el Señor lo llamó, Samuel, y el niño respondió a la voz y corrió hacia Elí diciendo, Aquí estoy, porque me llamaste. De nuevo Elí respondió, No te llamé, oh hijo mío, acuéstate otra vez. En este punto de la formación de Samuel, él nunca había escuchado la voz del Señor, ni el Señor se le había revelado. Así que, por tercera vez, cuando el Señor llamó a Samuel y Samuel se levantó una vez más y corrió hacia Elí, finalmente Elí comprendió, y aunque estaba casi ciego, discernió que era el Señor quien llamaba a Samuel, y así comenzó el proceso de formación de Samuel como vidente. Samuel le dijo a Elí, Aquí estoy. Pero cuando el Señor se le apareció, dijo, Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Otros grandes hombres de Dios han dicho esas mismas palabras al Señor. Abraham fue llamado por Dios, Moisés fue llamado por Dios, Jacob, Samuel y Ananías todos le dijeron lo mismo al Señor, Aquí estoy. Isaías, cuando en el año en que murió el rey Usías, vio la gloria del Señor, su manto alto y sublime, y dijo, Aquí estoy. Creo que es tiempo de que cada uno de nosotros clame al Señor, Aquí estoy. Prepárame, purifícame, toma al serafín. Permite que un carbón encendido sea puesto sobre mis labios. Abre mis ojos para ver y mis oídos para oír, para que pueda escuchar esa voz suave y apacible, y luego envíame a las naciones. Aquí estoy. Cuando Samuel apareció en escena, el antiguo orden sacerdotal, la visión se había vuelto tan opaca tanto en lo natural como en el ámbito espiritual. Elí estaba gordo, era perezoso por todo su letargo, y escuchar la palabra del Señor era algo raro. Él no escuchaba a Dios como debería porque la gente era malvada y carecía de visión, así que no podían ver ni entender lo que Dios estaba diciendo. Pero Dios está derramando su espíritu sobre toda carne en nuestro tiempo, y la gente está teniendo sueños y visiones. Pero, ¿estás interpretando tus sueños y visiones para poder entender lo que Dios te está diciendo? ¿O simplemente piensas que comiste demasiada pizza? Era el momento de que Dios despertara un nuevo orden, y Dios llamó, eligió llamar, visitar y entrenar a Samuel de una manera nueva para traer una nueva era. Estamos en la era de la boca. Acabamos de salir de una temporada de 7 años de visión profética. Ahora estamos en la era de la boca, donde se supone que debemos profetizar, decretar y declarar las cosas que Dios nos mostró a través de sueños y visiones durante 7 años. Ahora debemos decretar esas cosas y establecerlas. Dios da una visión clara cuando establece un nuevo orden. La generación mayor, aunque está pasando, es capaz de transmitir las llaves de la sabiduría a esta nueva generación. Elí instruyó a Samuel que se recostara en su lugar de descanso mientras esperaba la venida del Señor. Debemos estar en paz y en reposo. Dice, estad quietos y sabed que Él es Dios. Cuando Él viene en su quietud, eso significa que la palabra, la visión y el sueño que nos está dando han calado en nosotros y estamos descansando en esa visión, sabiendo que Dios cumplirá lo que Él quiere. Y por eso decimos, aquí estoy, envíame a mí. Samuel reconoció la presencia visible del Señor cuando vino y declaró, tengo oídos para oír su voz. Cuando la iglesia aprende a reconocer la presencia del Señor cuando Él viene y a ceder al mover del Espíritu de Dios, Cristo volverá a abrir las puertas del cielo y vendrá a visitarnos de una manera asombrosa para hacer las obras mayores. Durante mucho tiempo, Jesús ha estado fuera de la mayoría de su iglesia, tocando a la puerta, esperando que lo escuchemos y le demos permiso o una invitación para entrar en su propia iglesia.
Cuando nos arrepentimos de haberlo excluido de nuestros programas y aprendemos a escuchar el llamado de su voz y a verlo en el ámbito de la visión, entonces Él podrá venir y tomar la iniciativa. Y nosotros podremos seguir la guía del Espíritu Santo como hijos de Dios. Se dice que todo el mundo clama por la presencia manifiesta de los hijos de Dios. En 1 Samuel 3 dice: el Señor le dijo a Samuel: He aquí, voy a hacer una cosa en Israel que hará que a todo el que la oiga le retiemblen los oídos. En ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado acerca de su casa, desde el principio hasta el fin. Porque le he dicho que voy a juzgar su casa para siempre por las iniquidades que él conocía, ya que sus hijos se atrajeron una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Dios quería que Elí se arrepintiera y los salvara, pero ellos se negaron. Elí sabía que sus hijos hacían el mal y se negó a corregirlos. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, así que permaneció en su cama hasta la mañana. Pero Elí se acercó y encontró a Samuel cumpliendo con sus deberes en el templo y le preguntó: ¿Qué te dijo el Señor anoche? Cuéntamelo todo. No omitas ni suavices ni una sola palabra. Dime exactamente lo que el Señor te dijo. Así que Samuel recitó la palabra del Señor y le explicó la visión a Elí. Y Elí no había ocultado nada Samuel no le había ocultado nada a Elí, y Elí dijo: El Señor es Dios, que haga lo que le parezca mejor. 1 Samuel 3. Dios le dijo a Elí que iba a juzgar su casa por la iniquidad, pero él aún así no se arrepintió ni corrigió a sus hijos. Pero en el nuevo orden, Samuel tanto escuchó como vio los planes del Señor. Era un vidente y sus oídos vibraban mientras Dios traía equilibrio y claridad a su templo. Samuel creció en la presencia del Señor, conociendo la visión y escuchando a Dios. El Señor permitió que Samuel mantuviera un historial profético impecable. Ninguna de las palabras que recibió de Dios falló ni cayó al suelo. Todos en Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, reconocieron que Samuel era un vidente, un verdadero profeta de Dios. Y Dios continuó manifestándose y revelándose a Samuel por medio de la palabra y la visión en Silo. Debemos tener un sello fresco del Espíritu Santo reposando sobre nosotros, con Jesús como el centro de nuestras vidas. Debemos darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, honrándolo con nuestro tiempo. Mientras esperamos en el Señor, nos fortalecemos en nuestro corazón y cobramos ánimo. La intercesión y la oración permiten que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4 dice: Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La intercesión liberará revelación y discernimiento profético sobre cómo y por qué orar, y cómo obtener respuestas de Dios mientras extiendes tu mano para sanar y ocurren señales y prodigios por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valentía. Eso está en Hechos 4. Tenemos que hacer los actos del Espíritu. Dios quiere que nos recostemos y entremos en nuestro lugar de descanso para que Él pueda visitarnos en el ámbito del Espíritu. Es tiempo de esperar en la presencia de Dios hasta que seamos llenos de su poder. También estamos tratando de avanzar hacia hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como seres humanos. Dios quiere que descansemos bajo la sombra del arco de su presencia para que podamos escuchar su voz, experimentar su amor íntimo y ver un futuro. Él quiere darnos una visión
para un futuro provechoso. A medida que entramos en el descanso, encontraremos su lugar de reposo en nosotros. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Necesitamos conectarnos y liberar el reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. El amor por Dios y por la humanidad demostrará la realidad de la gloriosa presencia de Dios y la verdad del Evangelio del Reino. Tras la muerte de Samuel, la compañía de profetas pareció desaparecer hasta los tiempos de Elías y Eliseo, cuando reaparecieron con el título de hijos de los profetas. Los dones y llamados pueden transmitirse a través de las líneas de sangre. Es parte de nuestra herencia piadosa. Los dones proféticos y de vidente son los que más tiempo requieren para ser entrenados, porque son muy especializados y deben ser precisos y exactos. Se necesitan los 5 dones ministeriales en funcionamiento para desarrollar a una persona completa o a un creyente completo. El Nuevo Testamento emplea los dones ministeriales quíntuples para equipar al cuerpo de Cristo para el servicio espiritual. Y Él dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, videntes, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La restauración del ministerio del vidente es sumamente importante para el éxito de la iglesia. El vidente es quien trae la visión de lo que Dios desea para el cuerpo de Cristo y aporta la revelación, el conocimiento y la comprensión de lo que significa el sueño que Dios está liberando o la visión que Dios ha dado. El hebreo original de Proverbios 29:18 dice que donde no hay quien vea como Dios ve, el pueblo perece. Donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Oración del vidente. Mi oración por ti, querido A, es que después de leer Puerta de Entrada al Reino del Vidente, tus ojos sean abiertos para ver a Jesús, el más hermoso de todos. Oro para que constantemente te comuniques con Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial en oración, que tus oraciones te lleven al ámbito de la visión para ver la respuesta a tus oraciones materializándose ante tus ojos físicos y que se manifiesten. Cree y sabe que eres capaz de abrir portales espirituales para que las respuestas a tus oraciones lleguen a existir. Ora esta oración conmigo. Querido Señor, por favor, quita los velos que ciegan mis ojos y dame discernimiento con entendimiento y el espíritu de sabiduría con conocimiento revelado. Permíteme convertirme en un vidente de tu gloria. Unge mis ojos para ver y mis oídos para oír en el Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo está diciendo. A través del espíritu de revelación, dame acceso al corazón, la mente y las palabras de Cristo, donde están ocultos todos los misterios del reino de los cielos. Sumérgeme en tu espíritu de amor. Oro para que se desarrolle en mi espíritu un hambre que me lleve a mirar más allá de las barreras naturales del tiempo, el espacio y la estación, hacia las extensas e infinitas dimensiones de la eternidad. Oro para que mis ojos sean abiertos para ver las cosas con anticipación a través de visitaciones y mensajeros angelicales. Te pido que actives mis sueños, mis visiones y que me lleves a entrar en éxtasis espirituales. Te pido que pueda ver en las profundidades del espíritu y contemplar más allá de la nada hasta la evidencia de Dios. Oro para que contemples los libros antiguos de la Biblia y los misterios que han sido sellados y que recibas rollos celestiales, así como revelación visual poderosa e impresiones físicas para ver palabras proféticas. Oro para que llegues a ser hábil para escuchar tanto la voz audible como la voz interna del Señor. Oro para que hoy te conviertas en un hacedor de historia y que Dios te ha llamado. Él también revelará su historia a través de ti.
Oro para que tu corazón registre las imágenes eternas del Padre Celestial que Él está enviando hacia ti, que su sabiduría, su consejo y sus acciones te sean revelados abiertamente para que puedas verlo, y que al verlo llegues a ser como Él, manifestando el poder y la gloria de su realidad divina. Oro para que entonces demuestres la presencia de Dios en tu vida cotidiana, para que las personas puedan ver su bondad manifestada en el toque milagroso que llevas contigo. Que la voluntad de Dios traiga una sensibilidad aumentada a tu percepción espiritual al alinearla con tus sentidos naturales, para que lleves una doble porción del silencio de la perspectiva de Dios en la percepción espiritual. Oro para que Dios se refleje a sí mismo en ti y a través de ti, y que al entrar en tu realidad desde el ámbito invisible hacia el ámbito natural, te transforme en una persona sobrenatural que refleje su revelación al mundo exterior desde la dimensión de Dios mismo. Que puedas verlo, percibirlo y saber lo que Él está haciendo, para que así puedas liberar la perfecta voluntad de Dios en este mundo. Pido que seas capaz de tomar una pequeña parte de su magnificencia y comiences a demostrar la presencia de Dios y a revelar la grandeza de Dios a este mundo, que estés preparado en un lugar santo para aportar su autoridad espiritual aquí en la tierra. Oro para que Cristo en ti se levante en una demostración poderosa, y luego que sigas su guía, que reflejes la acción de Dios y les des entrada para manifestarse y establecer la presencia sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Pido que seas capaz de comunicar la ilimitada grandeza de Dios y su inmensidad. Oro para que seas llamado a traer a la existencia lo que Dios saca, muestra o revela a través del fluir creativo de su espíritu. Pido que recuerdes estas tres cosas que te guiarán hacia la madurez espiritual, la plenitud y la consumación, que tengas una confianza constante en Dios, una esperanza inquebrantable y un amor extravagante. Pero sobre todo oro para que el amor de Dios esté sobre ti. Dios te bendiga y que continúes en tu búsqueda de Dios con todo tu corazón.